Buenas tardes. Procedo a exponer la ponencia con el título La educación física como medio para educar en la diversidad, equidad e inclusión social. Autores José Manuel Delfa de la Morena y Juan José Mijarra Murillo, del área de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Introducción. El ser humano es único, determinados en parte por la genética e influenciados por otra parte por el ambiente y la cultura en la que nos desarrollamos. El ser humano se conforma a sí mismo como individuo. Al mismo tiempo, vivimos en sociedad, por lo que nos relacionamos con otros individuos de nuestra especie, los cuales, a su vez, también son únicos, traduciendo este concepto en una diversidad social que conviene tener en cuenta para convivir. Debemos educarnos en respetar nuestra propia diversidad y en concienciarnos en la equidad y en la inclusión social, puesto que todos tenemos los mismos derechos fundamentales que son inherentes al ser humano simplemente por el hecho de ser y existir. Estos derechos deberían tenerse muy en cuenta a la hora de interactuar con los demás, evitando cualquier tipo de discriminación. La educación física, por su propia naturaleza, es una asignatura donde se dan muchas situaciones en las que trabajar estos derechos fundamentales, por lo que se convierte en una asignatura facilitadora en educar en valores. Esta educación en valores puede ayudar a una mejor convivencia en nuestra sociedad. Pero, ¿cómo ven los futuros maestros el hecho de educar en valores a través de la educación física? Es por esta pregunta que nos planteamos el objetivo de este trabajo, que no es otro que recabar la opinión de los futuros maestros sobre el hecho de usar la educación física para educar en valores. Se elaboró un cuestionario anónimo en el que se preguntaba sobre las diferentes situaciones imprevistas que se habían llevado a cabo durante las exposiciones de los alumnos en las clases prácticas, en las que tenían que exponer una actividad práctica en el rol de profesor, simulando el rol de alumnos el resto de sus compañeros. Estas clases prácticas van dirigidas a alumnos matriculados en el curso 2021-2022 de la asignatura Motricidad y Capacidades Físicas, del grado de Educación Primaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Un total de 64 alumnos respondieron el cuestionario. Las respuestas a las preguntas del cuestionario eran de tipo escala de Likert de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Las diferentes situaciones imprevistas que se propusieron se agruparon en 5 categorías. Discriminación de cualquier tipo para educar en la diversidad, la equidad y la inclusión social. Primeros auxilios para educar en la generosidad. Faltas de respeto a propósito para educar en el respeto. Acoso escolar, chantaje emocional para educar en el compañerismo y la asertividad. Y situaciones que afectan sin considerarse faltas de respeto para educar en la tolerancia. Resultados. La primera pregunta fue si les había parecido importante e interesante en su aprendizaje el hecho de plantearles situaciones imprevistas en sus exposiciones prácticas. Un 72% estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo, que es la suma, como pueden ver en el gráfico, del 18% de acuerdo y el 54% totalmente de acuerdo. Específicamente, se les preguntaron por las 5 categorías comentadas anteriormente. La primera pregunta fue si les resultaba interesante en su aprendizaje tratar los diferentes tipos de discriminación, de género, de identidad sexual, religioso, étnico, racial, de aspecto físico, etc. Como pueden observar, un 62% indicó estar totalmente de acuerdo y un 22% de acuerdo. Es decir, en total, un 84% les resultó interesante esta categoría, tratar la discriminación de cualquier tipo. La siguiente categoría, si les resultó interesante en su aprendizaje, tratar primeros auxilios, parada cardiorrespiratoria, desmayo, atragantamiento, pérdida de conciencia, etc. En este caso, en total es un 90% los alumnos que respondieron estar bastante de acuerdo
o totalmente de acuerdo. La siguiente categoría, se les preguntó si les había parecido interesante en su aprendizaje tratar las faltas de respeto, como pueden ser insultos, peleas, desobediencias, obscenidades, eructar o tirarse ventosidades voluntariamente, etc. En este caso, un 89% respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. La cuarta categoría, se les preguntó si les resultó interesante en su aprendizaje tratar el acoso escolar y el chantaje emocional, entendiendo este como el alumno que amenaza al profesor con decir que le has tocado, acosado, etc. En este caso, un 92% respondieron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y por último, se les preguntó si les pareció interesante en su aprendizaje tratar otras situaciones que pueden afectar, pero no considerarse faltas de respeto, como puede ser el mal aliento, la sudoración, ventosidades involuntarias, algún tic, manía, estar acaramelados pero prestando atención en clase, etc. En este caso, un 80% respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Por tanto, en todas las categorías, mínimo 8 de cada 10 alumnos les ha parecido interesante en su aprendizaje las distintas situaciones imprevistas que se les plantearon en clase. Desde el 80% de esta categoría que acabamos de expresar hasta el 92% de la categoría acoso escolar, chantaje emocional, pasando por discriminación de cualquier tipo, con un 84% en total, faltas de respeto a propósito, con un 89% en total, y primeros auxilios, con un 90% en total. También se les preguntó sobre si les resultó interesante en su aprendizaje tratar la empatía como recurso valioso para encauzar cualquier tipo de situación imprevista. En este caso, el 89% respondió afirmativamente, siendo un considerable 80% los que respondieron estar totalmente de acuerdo en trabajar la empatía en clase. Por último, se les preguntó si consideraban haber aprendido a ser mejores profesores al haber realizado y asistido a estas clases prácticas. En este caso, un 93%, la suma del 28% de estar de acuerdo y el 65% de estar totalmente de acuerdo, respondió afirmativamente. Conclusiones. La empatía se erige como un valor fundamental a tener en cuenta. Y la gran mayoría del alumnado valora positivamente educar en valores a través de la educación física y consideran ser mejores profesores habiendo trabajado estos valores a través de las situaciones imprevistas que se le plantearon en clase. Muchas gracias por su atención.